Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dios le bendiga a todos, amados. Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Dichos, filosofía y verdad. Una vez más, yo sé que este tema va a ser de mucha edificación para todo el que disponga su corazón para escuchar esta palabra. Dichos, filosofía y verdad. Yo voy a estar compartiendo esto por aquí y en breve comenzamos. Voy a compartir y comenzamos en breve. Ok. Dichos, filosofía y verdad. Esto es un análisis. Esto es mayormente un análisis donde vamos a estar analizando juntos este tema, que es de vital importancia, que sé que también va a tener mucha luz. Por medio de la Escritura, claro, porque ella es lámpara, ella es luz. La palabra es la que nos alumbra. Vamos a ver este tema. Es más que un estudio, es un, ¿cómo se dice? No un debate, sino un análisis que vamos a estar haciendo aquí juntos. El que se vaya conectando puede ir comentando si tiene una idea, hablando. Y usted también me puede ir ayudando en este tema, en base a lo que usted ha entendido, de sus experiencias en el mundo, de sus experiencias en la fe. Y podemos analizar juntos lo que vamos a hablar. El tema de hoy, dichos, filosofía y verdad. Yo voy a estar leyendo un verso base para que empecemos con este análisis, que se encuentra en la epístola a los Colosenses. La epístola a los Colosenses, su capítulo 2 y verso 8, donde el apóstol Pablo manda un mensaje: Dios bendiga a la guerrera, bienvenida de una manera especial. Dichos, filosofía y verdad. Un verso donde voy a extraer la base de este análisis que vamos a hacer juntos. Así que mientras yo voy hablando, mientras yo voy haciendo este análisis, usted que está ahí, usted puede hablar, compartir, incluso ayudarme en mi análisis, para que juntos analicemos todo esto según sus experiencias que usted ha tenido, según su conocimiento que usted ha adquirido en Cristo y cuando estuvo fuera de Cristo, etc. Vamos a ver, voy a empezar y usted me sigue. Colosenses capítulo 2, voy a leer el verso 8 y ahí me voy a detener y ahí vamos a empezar. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Yo te pido que en esta hora, Dios mío, tu presencia esté impartiendo conocimiento, revelación y ciencia. Dios mío, para que la luz de tu verdad esté alumbrando, Padre, nuestras vidas y la vida de todo el que está ahí. Padre, en el nombre de Jesús, para que tú seas glorificado, tu iglesia sea edificada y tu propósito se cumpla para gloria de tu nombre. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pablo les dice a los colosenses que no se dejen engañar de nadie por medio de filosofías y huecas sutilezas. Las filosofías. Nosotros vivimos en un mundo, amados, donde hay muchas filosofías. Cada quien tiene su propia filosofía, pero nosotros entendemos que en base a lo que es filosofía, el mundo abraza la filosofía no partiendo de una perspectiva que nace de ellos, sino de una perspectiva que viene a través de muchos años de una corriente griega. Porque la filosofía viene de los griegos, o sea, no, la palabra
filosofía como tal es una palabra griega, pero en realidad cuando nosotros analizamos las diferentes filosofías, la filosofía en realidad es un pensamiento propio, pero viniendo en realidad del estudio de las profundidades de los griegos, la palabra filosofía, esta palabra también tiene un significado, porque esta palabra filosofía está compuesta por dos consonantes, con dos connotaciones, perdón, compuesta de dos connotaciones, que la primera es filo, que lo que quiere decir es amistad o amor, vamos a poner amor, y sofía, que quiere decir sabiduría o conocimiento. O sea que cuando nosotros hablamos de la palabra filosofía, lo que estamos hablando es de amor al conocimiento o a la sabiduría. Claro, entendiendo que esto parte desde un concepto humano, no de una sabiduría celestial. Por eso es que la palabra habla de dos sabidurías. La palabra de Dios habla de sabiduría humana, que es terrenal y que es diabólica, y de la sabiduría de Dios. Y este concepto de filosofía es un concepto de sabiduría humana. Por eso es que Pablo le dice que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutileza, hueco, o sea, hueco que está vacío, que no tiene ningún tipo de contenido, porque al final eso es todo lo que tienen. Y la filosofía, mire, Pablo en el capítulo 17 del libro de los Hechos se encuentra con filósofos. Mire, vamos a leerlo. Vamos a leer este verso para que entonces entremos en materia, hablar una pincelada sobre la filosofía para después entonces entrar en lo que nosotros a través de nuestra vida hemos podido aprender también con respecto de todo esto. Miren, en el capítulo 17 vamos a leer un verso donde Pablo es confrontado por algunas de estas personas. Ok. Ok. Deme un momento, voy a buscar el verso. Ok, vamos a leer. Voy a leer desde el 16, Hechos 17, 16. Escuche con atención lo que dice aquí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza, cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, escuche esto, y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Mira algo muy importante aquí. Pablo está predicando en Atenas, y de repente aparecen algunos filósofos. Dice aquí la Biblia que epicureos y estoicos. Los estoicos tenían un tipo de filosofía que era basada en el razonamiento humano. O sea, ellos esperaban alcanzar la libertad y el descanso, la calma, a través del razonamiento, se dejaban guiar por su razonamiento para alcanzar una libertad, una tranquilidad fuera de todo lo que tiene que ser externo, todo lo que tiene que ver con lo externo, o sea, los bienes materiales y todo ese tipo de cosas, sino que ellos estaban centrados en que todo lo que le buscara a través de su razonamiento lógico, todo lo que lo conecte con el descanso, la tranquilidad, etcétera. Y también vemos aquí que dice también algunos epicureos. Ya los epicureos eran filósofos que tenían como predicación o su fuente de filosofía, su creencia, era aquello que la vida se trataba de alcanzar, que la vida alcanzaba su nivel máximo a través de los placeres de los sentidos. O sea que todo lo que tenía que ver con los placeres y disfrutar y vivir en intensidad, ellos entendían que ese era el sentido de la vida. Pero mire algo muy importante. Estas filosofías se conectan muy, porque estas filosofías griegas han venido como una corriente a través de los años y han arropado el mundo. De tal manera que mucha gente hoy son guiados por su propio razonamiento en muchas áreas de su vida. De tal manera que las personas hoy en día solamente se enfocan creyendo que el sentido de la vida, hermano, yo en un momento lo creí también, que mientras más ocupado yo me mantuviera en los placeres de la vida, pues más yo iba a ser feliz. Entonces eso es una filosofía griega, pero que realmente parte de un concepto personal
de las personas, o sea que no es una verdad. Todo esto de las filosofías, en realidad, son conceptos personales que las personas han adoptado. ¿Para qué? Para inclinarse a lo que sus placeres personales lo conectan más. O sea, si a una persona le gusta tal y tal cosa, ellos pues, entonces adoptan tal filosofía. Porque usted se da cuenta que la filosofía que adopta cada persona en el mundo es la filosofía que se adapta más a sus beneficios personales, a sus gustos personales, entre otras cosas. O sea, pero en realidad cuando usted acomoda todo, ninguno tiene una verdad, sino que son filosofías diferentes que ellos andan en busca de una verdad o que entienden que está en una verdad, pero todos disociados de una verdad. O sea, no hay un fundamento, no hay un fundamento sólido que los haga permanecer en algo. Miren, los griegos tenían tanta filosofía, hermano. Entonces, incluso los griegos creían que la muerte era la liberación, porque esta carne era una esclavitud, era una prisión, una cárcel donde el ser humano, el día de su muerte, pues entonces su espíritu era liberado de esa prisión. Aunque en cierta manera, bíblicamente, nosotros podemos entender que estamos en un cuerpo de pecado que al final el día de nuestra redención seremos liberados en realidad, pero no del mismo concepto que los griegos lo tenían. O sea que a través de la filosofía, que hay mucha gente atrapada hoy, por eso mire, la filosofía griega hoy ha arropado tanto al mundo que hay muchas personas que son ateas por causa de esto. ¿Por qué? Porque ellos entienden, como entendían los epicureos, que la vida se trataba de los placeres. Hermano, hay tantas cosas hoy en día que la gente cree, y todo esto, hermano, son falacias en realidad, porque son cosas y conceptos personales que no tienen una solidez bíblica, no tienen una solidez verdadera. ¿Por qué yo digo bíblica? Porque la Biblia es la verdad. La Biblia es la verdad absoluta. Y nosotros, los cristianos, nosotros entendemos, no solamente por la vivencia, por las pruebas dentro y fuera de nosotros que hemos podido vivir y experimentar a través de la Escritura, por el cambio que nosotros hemos podido experimentar a través de la Escritura en nuestra vida, a través del conocimiento del Señor, sino también a través de las fuentes históricas, porque la Biblia es confirmada, la veracidad de la Biblia es confirmada a través de los años por fuentes históricas, por descubrimientos y hallazgos arqueológicos de fósiles, entre otras cosas, que a medida que la ciencia ha ido avanzando, se han ido descubriendo cosas que puntean la Biblia, o sea, que le dan punto a la Biblia, que hacen entender que la Biblia en realidad es verdad, como descubrimientos en el Mar Rojo, los muros de Jericó, que el arca de Noé, incluso el diluvio, científicamente está comprobado que sí hubo un diluvio, aunque está puesto en tela de juicio que si fue mundial o que si fue solamente un área, pero se ha confirmado todas estas cosas. Y la veracidad de la Biblia se confirma también a través de los escritos del Antiguo Testamento. Un Moisés, hermano, que Dios lo llama a libertar a un pueblo, que entonces profetiza de un Mesías que 1300 años después va a aparecer. Entonces vemos también un Isaías que profetiza acerca de un Jesús, un Mesías, entre 700 y 750 años antes de que llegue el cumplimiento. O sea, que no estamos hablando simplemente de un libro que una persona un día decidió escribirlo porque sí, sino que estamos hablando de un libro que tiene fuentes confiables de cosas que se predijeron antes y de cosas que aún después que se predijeron pasaron, y que después de eso hubieron hallazgos arqueológicos, científicos, hermanos, históricos, que comprueban la veracidad de la Biblia. O sea que la Biblia, el que no quiere creer en la verdad de la Biblia, hermano, ya es porque es duro. Sabemos que la Biblia dice que el enemigo de este mundo, el príncipe de este mundo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la verdad del Evangelio. Quiere decir que en el momento que una persona tomó la decisión y dijo, yo no creo, yo no creo. Entonces ahí él tomó su decisión de no creer y abrió una puerta para que el enemigo entre y cegue su entendimiento, porque todo esto parte de una decisión personal del ser humano. Ahora, en base a todas estas creencias vemos dichos, o sea, dichos son, dichos sí. Son frases o cosas que la persona dice en algún momento, que se van repitiendo en la historia y se vuelven dichos, hermano, y que las personas van adoptando y lo adoptan como si fuera una verdad, pero que no es una verdad, porque a veces muchos de los dichos que existen en el mundo no son comprobables ni científica ni históricamente. También la filosofía, como hemos podido estar viendo un poquito, que la filosofía cambian con los años, personas que adoptan un tipo de filosofía. Vemos muchos filósofos que han escrito a través de la historia, todos con pensamientos diferentes, todos con bases diferentes y todos con inclinaciones diferentes. O sea, que no hay una verdad sólida. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre filosofía, entre dichos y entre pensamiento personal humano. ¿Y cuál es la diferencia? Que todos esos pensamientos y todas esas filosofías son relativas.
O sea, que son realidades relativas que en un momento está pasando de tal manera, pero que varía, cambia. O sea, tienen cambios. Entonces las personas, la misma ciencia a través de los años ha venido entendiendo, ha venido cambiando y ha venido evolucionando. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que las cosas que venían pensando al principio no era como yo creía. Y cada vez que la ciencia avanza, a medida que la ciencia va avanzando, lo que va dándole punto a la Biblia, se va conectando más con la Biblia. Porque la ciencia y la Biblia no se desconectan. La ciencia no ha llegado al conocimiento real. Cuando yo digo ciencia, hablo en el término humano, la ciencia, porque la palabra ciencia en realidad lo que significa es conocimiento. Pero la ciencia humana no tiene tal conocimiento. Porque la ciencia humana, primeramente, los procesos de investigación arqueológicos que ellos hacen para estudiar un fósil y determinar cuántos años tiene lo que ellos descubren, entre otras cosas, usan lo que se llama carbono 14, que le da acceso a llegar hasta 5.700 años aproximadamente. O sea que todo lo que la ciencia analiza y dicta que tiene más de 6.000 años, 700 años, 1.000 años, millones de, perdón, 1.000.000 de años, millones de años, solamente son teorías improbables, porque la ciencia humana parte de cosas que se pueden estudiar, comprobar y certificar, para entonces luego darle validez. Entonces la ciencia no tiene eso, la ciencia no tiene una verdad establecida, sino que solamente son teorías. Ahora, la Biblia no es una teoría, sino que son hechos comprobables. La palabra de Dios es la verdad porque ha sido comprobada a través de la historia, con profecía, como vinimos diciendo, cosas que se dijeron de antemano, luego se cumplieron miles de años después. También la Biblia ha tenido sus puntos a través de la historia y los hallazgos científicos, muchos, no todos, pero muchos hallazgos científicos que comprueban que muchas cosas de la Biblia son verdades. Otra parte muy importante son las crónicas. ¿Qué son las crónicas? Las crónicas son los libros de memorias. O sea, todas las naciones en la antigüedad, hablando de Babilonia, Siria, Asiria, Grecia, entre otras, todas esas naciones en aquellos tiempos tenían lo que eran los libros de memoria o las crónicas, donde ellos escribían los hechos de mayor importancia y relevancia a través de la historia de su pueblo, a través de la historia de su ciudad. Y se han encontrado también, son hallazgos, descubrimientos de crónicas, de libros de memoria de reyes de Babilonia, de reyes de Asiria y de reyes del Oriente, de Asia y de otros reyes de la época del pueblo hebreo, donde ellos explican y dan testimonio de cosas que pasaron en la Biblia, cosas que aparecen en el libro de Reyes, en las crónicas de los reyes, del libro de los reyes de Judá y de Israel, también aparecen en crónicas, en libros escritos por reyes de Babilonia, Asiria, etc. O sea que cuando nosotros analizamos científicamente, históricamente y de todas las formas posibles, la Biblia tiene una veracidad y una validez. Cosa que no tienen los dichos que la gente anda pronunciando porque lo escuchó. Cosa que no tiene la filosofía que la gente anda repitiendo y leyendo libros de filósofos que todos tenían puntos diferentes, pero que la Biblia tiene un punto que no cambia. ¿Por qué? Porque la verdad no es alterada, no es alterable, no es relativa como un dicho, como un pensamiento, una filosofía, sino que la verdad es absoluta. Ella no varía, ella no cambia, se establece y con el tiempo se va demostrando cada día más que la veracidad de la Biblia no puede ser refutada. Mire, dentro de todas estas cosas, yo quiero entrar algo menos profundo y menos histórico. Vamos a desplayarnos un poquito en más lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Dichos, filosofías y verdad. O sea, hay muchas cosas que la gente dice. Hay muchas cosas que la gente piensa, muchas cosas que la gente practica, pero en realidad lo que la gente dice, lo que la gente piensa, no es la verdad, sino que la verdad es la Biblia. Y la Biblia es la revelación, no es la palabra de Dios, es la revelación de Dios y de su voluntad para el ser humano y su orden establecido. Incluso nosotros vemos dichos y filosofías dentro del pueblo de Dios incluso, y fuera del pueblo de Dios en el mundo. Por ejemplo, hay tantas cosas, hermano, la gente dice tantas cosas, pero que no puede probar. Y cosas también que son erróneas. Mire, la gente dice, la Biblia habla de un infierno.
Mucha gente quiere postular que el infierno no existe, en muchas religiones y en el ateísmo, entre otras cosas. Pero la Biblia habla de un infierno. Hay otra gente que creen que el infierno es algo, tienen una filosofía del infierno personal, como dicen, diciendo, bueno, en el infierno se va a gozar. Hay gente que piensa que en el infierno lo que va a haber es pecado todo el tiempo y que las fiestas no se van a acabar. Pero la Biblia dice que lo que no se acaba en el infierno es el sufrimiento y la agonía, que el fuego no se apaga, que el gusano no se muere, que el fuego del infierno sube por los siglos de los siglos, que son atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que la filosofía, es necesario que las personas entiendan que una filosofía, por más que tú tengas tu propia filosofía, nunca una filosofía va a ir en contra de la verdad. Hermano, si de algo yo me he dado cuenta a través de los años que he vivido, a través de los 36 años que yo he vivido, que son pocos, pero suficientes para entender muchas cosas, es que mi concepto personal de la vida no cambia la verdad establecida. Durante mucho tiempo yo tuve pensamientos y convicciones personales que yo creía que eran una verdad, pero cuando yo me veía afrontado ante una verdad, hermano, que no podía ser alterada, pues entonces yo tenía que entender que lo que yo pensaba no era verdad. Entonces, un concepto personal nunca va a cambiar el efecto de la verdad. La verdad está establecida y sin importar lo que yo piense, con mi conciencia yo no puedo cambiar la verdad establecida de Dios. Punto muy importante, esto abarca dentro y fuera de la iglesia, personas que piensan que alguna cosa no es pecado, porque ellos lo piensan así, pero que la Biblia dice que es pecado. Fuera de la iglesia también, las personas, como venimos diciendo, no creen en el infierno, pues la Biblia dice que hay un infierno. Hay personas que creen en Dios, pero dicen, yo creo en Dios, lo que yo no creo en el tal pecado. El pecado no existe, es un pensamiento del hombre inventado, hermano. Son dichos, son concepciones. Son filosofías, hermano, y pensamientos personales de cada persona, pero la Biblia dice otra cosa. Errores de interpretación que se vuelven dichos, por ejemplo, ayúdate que yo te ayudaré, la Biblia no dice eso, que no se mueve no cae una hoja si que Dios lo permite, son tantas cosas que nosotros podemos entender, pero dentro de lo vivido en el mundo, hay muchas cosas que se dicen, que yo incluso decía muchas de ellas hasta que llega el Evangelio. Cuando llega el Evangelio empecé a descubrir la verdad. Entonces la verdad fue cambiando mi vida, porque hay algo muy importante que la Biblia dice y es que la verdad te hace libre. Y si la verdad te hace libre quiere decir que la mentira te esclaviza. Entonces cuando tú vives una vida de mentira, ya sea por tu propia filosofía, por filosofía de otros, por dichos de otros, tú estás esclavizado a mentiras que no tienen nada que ver con la verdad. Entonces, cuando tú eres introducido en la verdad, tú eres libre de una mentira que te estaba aprisionando, que estaba teniendo cautivo tu entendimiento, que no te permitía ver más allá de tu nariz, que no te permitía ver más profundo de lo que realmente... Mira, hermano, yo, estando en el mundo, era una persona que se creía filósofo, una persona que se consideraba poeta y toda esa cosa. No hay ningún problema con eso. Pero yo todavía hago poemas y todo ese tipo de cosas, pero ahora mis poemas son centrados en la verdad, no en la ilusión, porque eso es otra cosa. Las personas en el mundo tienen un concepto acerca del amor, cómo es el amor, pero la Biblia nos explica detalladamente qué es realmente el amor. ¿Entiendes? Nosotros vemos artistas, vemos actores y actrices, cantantes, músicos, entre tantas personas que tienen una filosofía del amor a través de sus canciones, a través de sus películas, entre otras cosas, y sus convicciones personales, pero nosotros vemos que su vida es un desastre. Por más que ellos hacen películas, por más que hacen novelas, por más que hacen canciones hablando del amor y expresando del amor como si ellos fueran los mayores filósofos conocedores del amor, su vida es un desastre. Se casan, se divorcian, se dejan. Cuando la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta y que no hace nada indebido y que el amor nunca deja de ser. Entonces, cuando nosotros analizamos a profundidad la filosofía del mundo, lo que la gente cree, hermano, vemos que están errados, esclavizados por una mentira, por una ilusión o por un concepto ilusorio de una mentira que ha cegado su entendimiento. Pero cuando nosotros venimos al conocimiento de la Escritura, que es la verdad, ella nos hace libre de todo eso. Entonces nosotros empezamos a ver y a percibir las cosas como son, entonces empezamos a vivir la verdad y la verdad nos va haciendo libre. Nosotros empezamos a sentir verdaderamente esa libertad, ese gozo, todo lo que nuestra alma en realidad aún inconscientemente busca en el mundo, porque en el mundo las personas buscan que alegría, gozo, amor, paz, son cosas que el alma necesita, pero que son cosas que el mundo externo no puede ofrecerte.
¿Por qué? Porque el alma no puede ser saciada por cosas externas, sino que solamente, o sea, lo material no puede saciar lo inmaterial y el alma es inmaterial. Entonces, para que el alma sea inmaterial necesita la fuente de vida y la fuente de todos los beneficios que necesita tu alma que esté en Cristo, que esté en Dios, que la Biblia dice que es su palabra, que es el pan. Dice que es la vianda, que es la leche, y su presencia misma, que la presencia de Dios tiene que ver con su palabra también, que todo esto se conecta. Y cuando nosotros nos conectamos con Dios y su palabra, nuestra alma comienza a tener un cambio. Nuestra alma comienza a desconectarse de todo lo que en vez de hacerle bien, le hacía mal. Porque el pecado esclaviza. Jesucristo le dijo a los fariseos en una ocasión, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Porque el pecado te esclaviza. Los deseos de la carne te conllevan a hacer cosas que a ti te gustan, que le gusta la carne, pero que van contra los principios de Dios. Entonces eso te esclaviza, porque da legalidad, literalmente da legalidad, y lamentablemente también la práctica del pecado da legalidad a espíritus. Entonces, cuando nosotros renunciamos al pecado y estamos en el camino de Dios, pues entonces nosotros empezamos a ser libres a través de conceptos. Un punto muy importante, cuando Jesús le dijo que el que practique el pecado es esclavo del pecado, también en ese contexto, en esa conversación dijo que si vosotros permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, escuche lo fuerte de la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, verdaderamente incluye verdad, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, Jesucristo no estuvo diciendo en ningún momento y mi filosofía es la correcta, porque mi filosofía es la más indicada para tu vida, porque en realidad las filosofías son eso, hermano. Cuando usted analiza, yo sé que ya lo dije, pero es necesario que lo repita, cuando usted analiza los tipos de filosofía que hay, cada una se adapta a un pensamiento que salió de alguien. Estoicos, epicureos, fueron personas, hermano, que desde un principio partieron con un pensamiento y luego fundaron, hermano, una escuela de pensamiento a partir del pensamiento de una persona que surgió de una persona. Entonces muchas personas estuvieron de acuerdo, entonces se fueron esparciendo y fue creciendo. Pero en realidad son pensamientos que usted lo fue adoptando. ¿Por qué? Porque usted o las personas fueron adoptando porque se adaptaba al estilo de vida de cada uno y al deseo de cada uno. Por ejemplo, la mayoría de filosofías griegas, hermano, incluyendo los epicureos, la mayoría de filosofías griegas, ellos entendían, hermano, que el verdadero sentido de la vida tenía que ver con el placer de los sentidos. Y todo esto estaba inclinado a lo sexual. Y esa es la mayor filosofía que arropa el mundo hoy. Las personas entienden hoy en día que el sentido de la vida está en vivir una vida placentera lo mayor posible, y en la mayor parte de los casos tiene que ver con la sexualidad. Llevando esta filosofía, llevando así al desorden a las personas, llevándolas a un desorden moral o a la inmoralidad, y viviendo así una vida totalmente desordenada delante de Dios, y lamentablemente las consecuencias vienen. ¿Por qué? Porque lo que trae beneficios a nuestra alma, lo que trae liberación a nuestra alma, lo que trae la paz a nuestra alma, lo que trae el gozo, es vivir en el orden establecido por Dios. No es que el sexo sea ilegal delante de Dios, sino que tiene un orden establecido. El matrimonio. Y aún dentro del matrimonio hay una manera de vivir y convivir dentro de las relaciones conyugales y fuera de la relación conyugal. Dentro del matrimonio hay principios que Dios estableció. ¿Para qué? Para que ese orden te conecte con los beneficios de Dios. Entonces, cuando las personas viven fuera de los preceptos de Dios, su carne está recibiendo una especie de satisfacción, pero su alma va entrando en agonía. ¿Por qué? Porque va siendo aprisionada, porque acuérdense que el pecado es esclavo, porque va siendo aprisionada. Va siendo aprisionada y el alma llega a un estado de agonía, donde empieza a llegar la depresión, empieza a llegar a la soledad, empieza a llegar las enfermedades y un sinnúmero de cosas que son provocadas por causa del pecado. Porque como la carne, el pecado está en la carne, y el pecado, el diablo y el pecado le hacen creer a las personas que mientras más se mantengan ocupados en los placeres, más felices van a ser. Por eso no es así. Nosotros vemos personas rodeadas que se sienten solos. Vemos personas ricas y millonarias que tienen depresión. Hemos visto a través de los tiempos personas que lo han tenido todo y se han suicidado.
por causa de un espíritu de depresión que lo estaba arropando. ¿Por qué? Porque ellos pusieron su confianza y su esperanza en un estilo de vida que ellos pensaban que la economía, que su vida, su felicidad dependía de una economía. Hay otros que, como los estoicos, piensan que estar fuera de lo material y enfocarse donde su razón le comunicara paz. Por ejemplo, yo en mi vida del mundo, yo no era muy inclinado a lo material, sino en experimentar los placeres y todo aquello que me ayudara a mantener en paz. Y yo tenía mi razonamiento personal. Hermano, son filosofías griegas que son realmente sabiduría diabólica. Recuérdese que la filosofía tiene como nombre, tiene dos connotaciones: filo, que es amor, y fía y sofía, que tiene que ver con sabiduría o conocimiento. O sea que los griegos estas dos connotaciones la unen en la palabra filosofía, que significa amor al conocimiento o amor a la sabiduría, pero una sabiduría que según la Biblia es totalmente terrenal y diabólica. Según Colosenses 2, verso 8, nadie os engañe por medio de falsas filosofías y huecas sutilezas. Por eso es que el apóstol Pablo insistía, porque ya antes de enviarle esta carta a los colosenses, el mismo Pablo había tenido una experiencia con los estoicos, y los epicureos. Ya él había tenido este conocimiento, ya él había visto cómo Atenas y toda Grecia estaba introducida en idolatrías y en filosofías, hermano, que lo que hacían es disociar, desconectar totalmente al hombre de Dios. Y eso mismo es lo que está haciendo el diablo hoy, con filosofías huecas y vanas sutilezas, con filosofía y huecas sutilezas, hermano, aún dentro de la iglesia. Lamentablemente se está viendo hoy predicadores y personas, tristemente lo digo, hermano, que han abrazado filosofías, incluso gente que cada día más se interesa en aprender filosofía y en estudiar filosofía. Hermano, cuando la Biblia dice, hermanos, voy a leerlo otra vez, en Colosenses, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea que las filosofías vienen para engañar. Vienen para confundir, es un espíritu de confusión. ¿Para qué? Para disociar al hombre de la santidad. Para conectarlo con el bienestar, con los placeres, cosas que no son lícitas. Entonces las personas empiezan a practicarlo y empiezan a ver el evangelio como algo muy liviano. Entonces ahí es que entra la liviandad. Por ahí, esa es una puerta, entre otras cosas. Entonces Pablo por eso insistía con los colosenses. Y también le dice a Timoteo, en una de sus epístolas, evita los discursos de la falsamente llamada ciencia. Escuche esto. Pablo a la ciencia humana le dice falsamente llamada ciencia. ¿Por qué? Porque es una falsa ciencia, porque la palabra ciencia es conocimiento y ellos no tienen el conocimiento pleno de la verdad. La ciencia humana no tiene el conocimiento pleno de la verdad. Por eso Pablo le llama en la Biblia falsa ciencia. Y Pablo dice a Timoteo, evita esos discursos. Entonces, hay personas que tienen mucho conocimiento de ciencia y no han sido divorciados de la verdad de Dios, porque ellos decidieron estudiar ciencia después de tener la convicción de parte de Dios, para entonces contrarrestar. Pero el problema es que hay muchas personas que cuando empezaron a darle espacio y abrirle puertas a la ciencia, se descarriaron. Yo conozco una doctora aquí en Francia, que conocí estando en el mundo, que ella era cristiana, fue cristiana durante 20 años. Y lo que nosotros le llamamos presencia hoy, ese sentir de la presencia de Dios que nosotros sentimos palpable, que es tan fuerte, que nos transforma, que nos dimensiona, cambia nuestro pensamiento, nuestro ser, nos purifica y hace tanta cosa en nuestra vida, que nos transmite el gozo, el amor y todo eso. Esa presencia, hoy ella le llama adrenalina. Escucha esto, adrenalina. ¿Por qué? Porque ella era una cristiana que empezó a introducirse profundamente a la ciencia y terminó siendo atea. Por eso Pablo dice, primeramente, que no sean engañados por filosofía y hueca sutileza, y luego le dice a Timoteo, evita los discursos de la falsamente llamada ciencia. Entonces, lamentablemente, hermanos, nosotros estamos teniendo muchas personas dentro de nuestra familia del Evangelio que se han inclinado de una manera tal a la filosofía y a la ciencia que la perspectiva de la verdad ha cambiado en su conciencia. ¡Wow! Entonces, entre dichos y filosofía se han disociado de la verdad. Entonces andan errantes, hermano, en confusión porque se disociaron de la verdad. Entonces andan variables, pero la Biblia dice que Dios es inmutable.
inmutable, Él no cambia, no tiene sombra de variación, la verdad es absoluta, no es relativa, no cambia. Y una filosofía personal de alguien, una mentira, una confusión, cualquier dicho por ahí, no tiene ningún impacto significativo en la verdad, porque la verdad no puede ser alterada, ella es inmutable, es propia en sí misma, ella no puede cambiar, no varía. Y nosotros que estamos firmes en la verdad, predicando este evangelio, claro, con la esperanza de que todo el que esté en confusión, todo el que esté en error, pueda percibir esta palabra de verdad, pueda percibir esta palabra de vida y ser tocado y transformado por el poder de Dios. Porque si hay algo que transforma, si hay algo que genera cambios, si hay algo realmente que fundamenta al hombre en una lógica real y verdadera y que fundamenta al hombre en principios, en moral, hermano, porque todas las filosofías griegas y la filosofía, bueno, yo digo, ¿por qué yo digo griega, hermano? Porque viene de ahí la palabra de filosofía y porque el mundo ha abrazado estas filosofías griegas. Y esta filosofía lo que hacen que disocian al hombre de la moral de Dios. Porque Dios es un Dios moralmente perfecto. Entonces, como las personas, mire, yo estuve predicando, en los tiempos donde yo me predicaba aquí en la calle y en el tren, etcétera, Dios me ponía a hablar de esto un poquito. Y una de las razones por las cuales más el ser humano rechaza a Dios es porque Dios es un Dios moralmente perfecto y las personas no están de acuerdo con la moral de Dios. Porque la persona no tiene problema con que tú le hables de Dios, siempre y cuando tú no le digas que la fornicación es pecado. La persona no tiene problema en que tú le hables de Dios siempre y cuando tú le digas que el adulterio es pecado. La persona no tiene problema en que tú le hables de Dios siempre y cuando tú le hables de que la mentira es malo, que robar es malo. Siempre y cuando tú no le hables a la persona de pecado, ellos no tienen problema. ¿Por qué? Porque la persona insiste en vivir en una vida inmoral. Entonces, cuando tú le hablas de Dios a la persona y tú le hablas de la moral, que Dios es un Dios moralmente perfecto, la persona no están dispuestos a recibirlo. ¿Por qué? Porque aman al mundo y aman a los deleites del mundo y aman el pecado. Y las personas que se van a perder, que van a ir a la condenación, no es porque Cristo no miró por ellos, no es porque Cristo no les ama, no es porque Cristo no ha hecho lo necesario para que ellos vengan a Cristo, sino porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Jesucristo lo dijo. Y Jesucristo dijo, mire, unos versos. Juan 3:16 en adelante. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es muy lindo. Verso siguiente. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí todo está perfecto. Estos versos, todo el mundo los ama. Pero los que siguen, la gente muchos no lo dicen y otros no están dispuestos a escucharlo. El que cree en él no es condenado. Por el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Verso siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la verdad, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas, el pecado, la maldad. Amaron más. Entonces, cuando tú le hablas de esto a la persona, ellos no están dispuestos. Hay muchas personas que le están orando a Dios, que saben que están mal, que saben que viven mal, que quieren un cambio, incluso le oran a Dios. Padre, ayúdame, tócame, atráeme. Hay muchas personas que lo que necesitan es una palabra de liberación, una palabra de luz, una palabra de reconciliación. Pero hay otros que no quieren nada con Dios, que no están dispuestos a negociar su vida inmoral, que no están dispuestos a negociar su perversidad, que no están dispuestos a dejar su vida pecaminosa para vivir una vida moralmente perfecta en santidad. No. Hay mucha gente que no están dispuestos a dejar eso. Y yo le digo la verdad. Yo antes de convertirme, yo amaba tanto el pecado que yo necesité 3 encuentros con Dios. Escuche esto, 3. Dios se me reveló a mí 3 veces. La primera vez que Dios se me reveló en el mundo, se me reveló como a Pablo, en luz. Y como Jacob, que Jacob le dijo a José, el Dios de mi padre se me apareció en luz. Así mismo, esa misma luz de gloria se me apareció en una visión. Y me habló con una voz de trueno. Y me dijo, ¿estás seguro que así es como quieres vivir tu vida? Oh, gloria, aleluya. ¿Estás seguro que así es como quieres vivir tu vida? Me dijo el Señor cuando se me apareció en esa luz. ¿Por qué? Porque Dios sabe, y ahora yo lo sé también, que vivir una vida fuera de la moral de Dios es una vida de esclavitud y de perdición. Entonces, cuando Dios se me apareció la primera vez, me dijo, hermano, con una voz, hermano, tremenda. Usted ve cuando usted escucha, lo más cerca que usted escucha de un trueno, cuando retumba, así mismo, hermano. Cuando Dios me habló así, yo era como un trueno que salía de esa luz. Tanta autoridad, hermano, pero al mismo tiempo, como el agua de los ríos, que transmite mucha paz, mucha calma, un amor, tanta majestad, tanta gloria y tanto bien al mismo tiempo. Y me dijo,
¿Estás seguro que así es como quieres vivir tu vida? Y hoy Dios le habla a mucha gente que está lejos de sus caminos preguntándole, ¿tú estás seguro que así es como tú quieres vivir tu vida? ¿Estás seguro que así es como quieres terminar tus días? Entonces, hermanos, en el momento en que yo tengo este encuentro con Dios, Dios teletransporta mi espíritu al pasado, después que me hace la pregunta, y me deposita en un lugar donde yo jugaba cuando yo era un niño pequeño inocente. Y se fue. Y ahí terminó la visión. Cuando yo me despierto, me levanto comiéndome la cabeza, entendiendo el llamado de Dios, pero con un pleito, porque no quiero soltar el pecado. Perdón, con un pleito, porque no quiero soltar el pecado. Con un amor tan fuerte por el pecado que no estoy dispuesto a soltarlo. Quiero a Dios, quiero convertirme, le he orado a Dios, Padre, yo sé que en algún momento tengo que llegar a tu camino, etcétera, etcétera. Defendiendo a Dios, que hasta con amigos ateos a veces estaba dispuesto hasta a pelear casi, hermano, porque gente blasfemando. Y yo queriendo defender a Dios hasta casi por pelear a veces. Cuando me hacían un chiste en contra de Dios, hasta bravo me ponía, hermano, mire. Entonces, cuando Dios se me revela, y no cualquier revelación, hermano, que Dios te visite de una manera así algo fuerte. Usted sabe que yo no me convertí, porque yo no estaba dispuesto a dejar mi vida inmoral, porque yo no estaba dispuesto a dejar mi vida de pecado y de perversidad. Yo no estaba dispuesto y no me convertí. Entonces Dios viene y se me aparece una segunda vez después que vine a Francia. Y escucho esa misma voz que sale desde los cielos. El día que tanto habían esperado hoy por fin ha llegado. Y siento que mi alma sale de mi cuerpo y se va. Entonces, como que un forcejeo en la visión me forcé a salir de ahí. ¡Pam! Y me estoy comiendo la cabeza. Entiendo el llamado de Dios, pero no estoy dispuesto a dejar mi pecado. Escuché esto. Entonces, ¿qué pasa? La tercera vez, entonces Dios viene sin palabras. Y me muestra una revelación del futuro. La venida de Cristo. Y cuando Dios me muestra la venida de Cristo, que yo estoy ahí, que me voy a perder, porque no soy cristiano, en la visión, empezó el llanto. Empezó la agonía, empezó el tormento. Mire, solamente viendo a Cristo en su gloria ahí con los ángeles, cubriendo todo el cielo. Algo tremendo, hermano. Entonces ahí me desperté llorando y me convertí. Y me levanté, me tiré de rodillas en mi cama a las 2:00 de la mañana, hermano, y empecé con un llanto y un lloro y un llanto y un lloro. ¿Usted sabe por qué? No solamente por lo que yo sufrí en la visión, creyendo que me iba a perder, sino también porque estaba llorando el mundo. Porque yo entendía que mi decisión era irreversible. Porque yo entendía que todo aquello que yo estaba abrazando, por lo cual no me había convertido, ya no iba a existir más en mi vida. Oh, gloria, aleluya. Y lloré el mundo y lo enterré ese mismo día. Entonces el problema de hoy en día, entre dichos y filosofía y experiencias vividas y deseos del mundo, las personas rechazan la verdad. Pero yo te tengo noticias. Porque yo vengo a hablar también con personas que quieren venir a Dios. Yo le hablo también a personas que oran a Dios y que están en lucha porque quieren convertirse, pero no tienen la fuerza. Yo también hablo con esas personas. Lo que va a depender de ti es la decisión de todo corazón. Y es el Señor quien te va a liberar de todo lo que te impide seguir en su camino. Porque ningún ser humano tiene la fuerza en él mismo para vivir una vida moralmente. Ningún ser humano tiene en sí mismo la capacidad de obedecer a Dios como Dios espera. Por eso es que dependemos de su Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tomamos la decisión de todo corazón y su Espíritu, aleluya, es quien nos fortalece, nos da el dominio propio. Por eso el sacrificio de Cristo fue profetizado con una promesa que era el Espíritu. Por eso se habla del Espíritu como el Espíritu de santidad, el Espíritu de adopción, el sello, entre otras cosas, también el Espíritu de la promesa. Porque la promesa que Dios había hecho es, pondré mi Espíritu, mire, les daré un Espíritu nuevo, un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que anden en mi ley. O sea que para nosotros poder andar en la ley de Dios, obedecerlo, necesitamos el Espíritu. O sea que no es que tú vas a cambiar tu vida, luego vas a venir a Cristo, porque hay personas que están diciendo, no, yo necesito organizarme, yo necesito cambiar mi vida para venir a Cristo. No, tú no puedes. Hay muchas cosas que el hombre por sí mismo puede hacer, pero está limitado por causa del pecado y las influencias del pecado. Tú necesitas a Dios. Lo único que tú necesitas para entrar
en estos beneficios donde tu alma va a ser liberada, donde tu alma va a recibir descanso y refrigerio, donde la depresión te va a soltar, donde tú vas a dejar, donde la agonía va a tener que soltarte, la opresión del diablo ahí sobre ti, sobre tu familia, te va a tener que soltar, es cuando tú decides de todo corazón servirle al Señor. Y a partir de ahí, Dios es quien lo va a hacer. Ahora, Él quiere ver verdaderamente el deseo que parte desde una inclinación voluntaria de tu corazón, desde tú inclinas tu voluntad a Él. Entonces a partir de ahí, Él hace el resto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo es quien nos fortalece. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es su fuerza. La Biblia dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Es Él. Entonces, tú que estás ahí, que me estás mirando, que no conoces al Señor, que temen fallar. Sí, hermano, porque hay personas que no se convierten porque temen fallarle a Dios. No te preocupes, no es con tu fuerza, es con la fuerza del Señor. Así que acércate al Señor y deja que Él te transforme, porque está en su mano hacerlo. No depende de ti depende solo la decisión de todo corazón. Y amados, para terminar, entre dichos y filosofía, una locura, porque el diablo ha engañado a la gente tanto, hermano, con este dicho, ya lo dije, pero lo voy a repetir. No, que en el infierno se va a gozar, porque ahí hay fiesta todo el tiempo. Pero lo que la Biblia me dice a mí, que lo que hay es fuego todo el tiempo, lo que hay es agonía, crujir de dientes, lloro y crujir de dientes que no se termina, tormento en un fuego que nunca se apagará. Entonces hay mucha filosofía, hay muchos dichos, pero hay una verdad. Y la verdad está establecida en la palabra del Señor, la Biblia, y no puede ser alterada. Y a medida que los tiempos pasan, la misma ciencia confirma lo que ya está escrito. Y los eventos catastróficos, naturales, y todas las guerras, los rumores de guerra, las pestes, y todas las cosas que han venido pasando, confirman cada día más la veracidad de la Biblia. Así que yo creo que hoy es tiempo, para ti que no conoces al Señor, de cambiar de actitud. De cambiar de actitud. Porque dice la Biblia que el Señor cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les reprendezca la luz del Evangelio. Y todo parte de una decisión. Tú estás frente a una decisión, tú decides, ¿le doy espacio a creer en Dios? O yo creo que las filosofías y el placer, todo lo que me impulsa, tiene más lógica que lo de Dios. O la ciencia humana, esto y lo otro. Tu decisión. Entonces, en el momento que tú dices, no, Dios no existe, es una falacia, ya. Tu decisión abre o cierra una puerta. Entonces, la Biblia dice, el enemigo, el diablo, el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. O sea que cuando usted decidió ser incrédulo, el diablo te cegó. Pero hoy, aún en tu ceguera, tú puedes clamar a Dios para que su luz te alumbre. Porque Dios es rico en misericordia, grande en misericordia y tardo para la ira. Y aunque no tendrá por inocente al culpable, ya Él condenó al inocente para que los culpables puedan acceder a la justificación. Oh, gloria, aleluya. Jesucristo, quien por medio de Él tenemos redención. Quien por medio de Cristo, la Biblia dice que el ser humano no puede pagar el precio de su salvación porque tiene un costo muy alto, dice un salmo. Porque hay personas que piensan otro dicho, otra filosofía. Hay gente que piensa, no, Dios no me va a mandar para el infierno porque yo no le hago daño a nadie. Otra filosofía humana, otro dicho erróneo. Porque la Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro, que el que no viene a Jesucristo, el que no confesare con su boca y creyera en su corazón, no es hijo. Entonces, y dice que no es por obra para que nadie se gloríe. O sea que tus obras de caridad, porque tú le das dinero a la gente, porque tú ayudas a los pobres, porque tú, según tú, no le haces daño a nadie, pero nosotros tenemos que entender algo, hermano. Todo el que está fuera de Cristo le hace daño al otro, aunque no lo sepa. Porque lo más fácil es hacerle daño a otro, hermano, hasta que una palabra, y tú puedes destruir moralmente a una persona, personas que son muy débiles, hermano. Que una palabra puede causarle una herida que durante años no sana, incluso que nunca llega a sanar. Hay personas que fueron maltratadas verbalmente, hermano, que Cristo tuvo que sanarlo, hermano, porque era profundo. Verbalmente, una palabra puede hacer mucho daño. Porque es un corte en el espíritu, eso es algo espiritual, eso es tremendo. Porque una herida aquí en la carne se sana. El cuerpo la sana automáticamente. Por una herida por dentro, solamente Cristo la sana, amados.
Oh, gloria, aleluya. Entonces hay muchas personas que piensan que según su estilo de vida, ellos viven bien, pero viven en pareja y no están casados. Hablan mentira, aunque algunos no hablan mentira, otros están en pecados inmorales, otros están en cualquier tipo de situación, hermano. Yo voy a poner un ejemplo y con esto vamos a terminar, si Dios quiere. Este es un ejemplo yo le hago a muchas personas. Los daños colaterales a través de una acción y de una palabra. Un ejemplo sencillo. Aquí yo le dije a un colega una vez que hizo un chiste de mal gusto frente a una persona obesa. E hizo un chiste de mal gusto de una persona obesa, habiendo una persona obesa. La persona fue lastimada. Ya tú estás haciendo un chiste, algo que te hace reír, pero con ese chiste tú estás haciéndole daño a tu prójimo, destruyéndolo emocionalmente. Un pasaje peatón, un semáforo de peatón, está en rojo. No hay vehículos. Yo entiendo, como no hay vehículos, yo puedo pasar, pero está en rojo. Me prohíbe pasar, aunque no haya vehículos. Y yo paso. No me di cuenta que un niño me vio. Entonces el niño no tiene la capacidad mental que yo tengo para entender todo lo que pasó ahí, sino que él va a pensar que él también puede pasar en rojo. Y va a llegar un momento que él quizá no ve, no tiene la visión periférica al nivel que la tiene un adulto para ver que hay un vehículo que viene a gran velocidad desde lejos y él va a pasar. Y el vehículo lo va a atropellar. Dios guarde a todos los niños, Dios guarde a todo el mundo. Y esa muerte, ¿por qué causa usted cree que vino? Porque usted violó un principio y causó un daño colateral. Hermano, ¿usted cree que el Evangelio y el orden de Dios es cualquier cosa? Entonces, una mentira que usted diga va a provocar un daño colateral. Un adulterio, una fornicación, todo tipo de pecado que usted comete, hermano, por más sencillo que parezca, va a provocar no un daño solamente en su vida, sino un daño colateral también. El usted tener resentimiento por una persona, hermano, usted sabe la gente que le cae mal a otra gente sin nunca haber hablado con ella. Usted está pecando, porque la Biblia dice que el que odia a un hermano o a alguien es reo de muerte. Entonces, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie tiene excusa, ni porque yo le di a los pobres un día. Aquí en Francia se dice de que la BA del día, la buena acción del día. De que tú hiciste tu buena acción del día. Como que ellos creen que se van a salvar con buena acción. Como que quieren justificarse, autojustificarse ellos mismos. Pero no se vale así, hermanos. Aquí hay que andar en el orden de Dios. Y para andar en el orden de Dios hay que tomar la decisión de entregarnos su vida a Cristo. O sea que dichos y filosofías no contrarrestan ni derriban la verdad establecida por Dios, que es la única absoluta y la única que tiene liberación y salvación. Así que Dios me la bendiga, amados. No sé si ustedes no me ayudaron, ¿eh? Yo le dije a ustedes que si ustedes tenían algún dicho, cosa que la gente dice en el mundo y que la Biblia lo contradice, también me podían ayudar, porque es un análisis también, ¿usted entiende? No era un estudio, sino un análisis por la verdad. Pero bueno, está bien. Yo espero que vamos a hacer pronto más análisis como este para que usted participe conmigo y usted vaya exponiendo. Sí, hay gente también que dicen tal cosa y tal cosa y vamos entonces contradiciendo esos dichos, contradiciendo esas filosofías por la Biblia. Así que ya ustedes saben, si alguno tiene una oración puede ponerla ahí, voy a estar hablando por eso, si no hago una oración general para despedir. En el nombre de Jesús. Dios bendiga la vida de la guerrera Bienvenido Olivares, la guerrera Celi. Las personas que siguen de cerca este ministerio, Ramón Lorelvi, hermanito Jordan, la guerrera Iliana, hermanito Andrés Kelly, pastor Malavé, la pastora Malavé, pastora Marisa, pastor Pichardo y todas las personas que Dios ha tocado para que sigan de cerca este ministerio, para la gloria de Dios. Voy a orar, amados. Padre, gracias por tu palabra en esta hora, la cual he predicado y enseñado, Padre. Hemos analizado, Padre, guiado por tu Espíritu. Gracias por haber estado aquí con nosotros como siempre, trayendo luz a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy toda la gloria y toda la honra, pidiéndote, Padre, que bendigas a tu pueblo que está ahí, que fortalezcas a tus hijos, Padre, que nos fortalezcas, que nos guíes, que reveles tu voluntad, Padre, y que cada día más nosotros podamos ser más inclinados a ti, a tu voluntad, a leer tu palabra, Padre, a orar. Pon sed y hambre en nosotros por ti, por tu palabra, Padre, para que nosotros seamos transformados cada día más a la imagen de Cristo. Padre, gracias. Tú conoces la necesidad de cada uno, si económica, si física, Dios mío. En esta hora yo oro por sanidad. Padre, pidiéndote en el nombre de Jesús que todo cuerpo enfermo tú lo estés sanando.
Ramainen Sukumalai. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo ato y reprendo a Neustán y todo espíritu de enfermedad. Padre, ya sea enfermedad en los nervios, en los huesos, en los musculares, cerebral, cardíacos. Padre, cualquier tipo de enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús mental, Padre, en el nombre de Jesús, yo ato y reprendo todo espíritu de enfermedad y lo echo fuera de los cuerpos de tus hijos en esta hora, Dios mío, pidiéndote a ti, clamándote a ti, que eres Rafa, el Dios que sana. Padre, que sanes, Padre, y que tu misericordia alcance a tus hijos. Ahora, Dios, en el nombre de Jesús, también te pido, Dios mío, Padre, un toque fresco de tu espíritu para fortalecer. Padre, un toque fresco de tu espíritu, Dios mío, para liberar. Padre, toda opresión del diablo en esta hora yo la reprendo y la echo fuera en el nombre de Jesús, pidiéndote, Dios mío, que te lleves toda depresión en esta hora, fuera depresión, fuera opresión, Padre, y fuera todo plan y trama del diablo en la vida de tus hijos. Dios mío, en esta hora cancelo toda operación del diablo en la vida de mis hermanos, Padre, ahora, en el nombre de Jesús, dándote gracias porque sabemos que tú eres quien lo hace. Padre, según tu voluntad se ha hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me le bendiga, amados. Que el Señor le esté bendiciendo y fortaleciendo, y será hasta una próxima para otro estudio u otro análisis según el Señor ponga en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estoy viendo aquí otro problema. Que, mire, yo tengo dos teléfonos aquí, que lo uso por eso mismo, para investigar un poquito lo que pasa. Y en un teléfono veo que hay comentarios. En uno veo un solo comentario y en otro veo muchos comentarios. O sea, que estoy teniendo un problema. Necesito, sí, pero cuando el Señor me ayude voy a comprar algo mejor para estos directos. Para que no tener, porque a veces me comenta la gente y si me hace una pregunta yo no puedo responderla porque no estoy viendo. Pero vamos a mejorar equipos. Según el Señor nos vaya ayudando, vamos a inclinarnos a tener mejor equipo. Así que Dios me le bendiga a todos, que el Señor esté completando su obra en el nombre de Jesús en cada uno de ustedes, y el Señor nos lo bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Shalom, shalom.